Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carol Danae Ledesma y este será mi proyecto final. Y la historia que narraré será la de la penitente de León, Guanajuato. Corría una noche fría y de bruma, espesada de la ciudad de León, Guanajuato. Un taxista, tras varias horas de ruletear sin suerte por la carretera que conecta hacia San Francisco del Rincón y la entrada de la ciudad, decidió orillarse un momento para descansar. Justo en este instante, vio una silueta de una mujer de avanzada edad que le hace la parada. Iba vestida con ropa oscura de luto religioso y portaba un bozo y le cubría gran parte del rostro. Aliviado por conseguir al menos un pasajero, antes de terminar su turno, el chofer abrió la puerta. La mujer subió en silencio y con una voz temblorosa pero pausada le pidió que la llevara rumbo al Panteón de San Nicolás. El peregrinar por los sitios sagrados, el taxista arrancó y, extrañando por la hora y el destino, intentó sacarle plática, pero ella solo respondía con monosílabos y murmurando oraciones. Lo que parecía un viaje sencillo se convirtió en una pesadilla de paciencia. Al llegar al panteón, la mujer le pidió que le esperara. Entró al camposanto o a los sitios de oración cercanos, tardando largos minutos. Cuando regresaba al taxi, venía con el rostro bañado en lágrimas, los ojos hinchados y los labios moviéndose de un riso inocente. Le pedía que la llevara a otro templo o capilla cercana, repitiendo la misma rutina una y otra vez. El recorrido se prolongó por cerca de 2 horas, recorriendo distintas zonas de León entre templos y recintos de descanso eterno, mientras el taxímetro no dejaba de sumar una tarifa considerable. El destino final y misterio. Finalmente, la mujer apareció encontrando paz. Con un suspiro, le indicó al conductor la dirección de una casa antigua en un barrio tradicional leonés. Al llegar frente a la fachada, la pasajera decidió con lentitud y le dijo al chofer: «Espérame aquí un momento, hijo, voy a entrar por el dinero para pagar el servicio completo». El taxista asintió y se quedó esperando, recargando en el volante. Pasaron los minutos. Luego de 10, 15, 20 y 30 minutos, la señora no salía. Fastidiado por la demora y pensando que se quería pasar los de listos con la cuenta, bajó del auto, caminó hasta la entrada y tocó la puerta con fuerza e insistencia. A los pocos segundos, un hombre de media edad abrió la puerta con expresión cansada y somnolienta. El taxista, molesto, comenzó a reclamarle: «Oiga, su familiar me trajo aquí para guiar toda la noche y me hizo dar vueltas y ahora esconde para no pagar la tarifa». El dueño de la casa mostró enojo, ni sorpresa ni risa, solo una profunda y helada tristeza. Con la mirada abatida, le interrumpió suavemente: «Joven, mi madre tiene años de muerta». «Mi madre falleció hace varios años. Ella era muy devota, pero en vida cargó faltas y culpas que nunca pudo perdonarse del todo». El dueño de la casa invitó a pasar al conductor y le mostró algunas fotografías antiguas sobre la veladera sala. Al ver la imagen de la anciana retratada, el taxista sintió que la sangre le helaba. Era exactamente la misma mujer que había llevado por toda la ciudad. El hombre le explicó que el espíritu de su madre seguía vagando por todas las calles de León, convirtiendo en la penitente, un alma errante que obligaba a los taxistas a financiar su recorrido nocturno de templos y rezos, intentando ampliar la eternidad y los pecados que cometió en la tierra, sin cobrar ni un solo peso por el viaje. Y con el eco de los rezos resonados todavía en sus oídos, el taxista subió y su unidad huyó a aquel lugar con el terror grabado de la piel. Prometió no volver a levantar pasajeros solitarios por la madrugada. Bueno, esta fue una historia bastante sombría, bastante llena de tristeza, a lo mejor con un poco de miedo, pero yo siento que sería más como de tristeza al ver que el hijo de esta mujer recibía cada semana a un taxista diferente por la historia que ellos contaban, y aún así trayéndole un poquito de más tristeza al hijo. Entonces, pues sí, esta es mi historia contada. Espero les haya gustado, y aquí les dejo las entrevistas de las personas que dieron su opinión acerca de la historia. Espero les guste y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Sofía y soy una de las entrevistadas, y voy a responder unas preguntas que me hizo Carol acerca de la leyenda de penitencia. Personalmente creo que tiene un trasfondo profundamente moral, más allá de que sea
un elemento sobrenatural o de terror. Siento que este tipo de historias funcionaban en su época y siento que siguen funcionando hasta la fecha como una herramienta para reflexionar sobre las acciones, la conciencia y la culpa. Nos recuerda que los actos tienen consecuencias y que la verdadera penitencia muchas veces nace de falta a nuestros propios principios, a la palabra dada o a los valores de la comunidad. Como en una parte de la leyenda, su hijo hace mucho énfasis en que su mamá no podía descansar en paz por todo lo que había hecho en vida. Y pues siento que en el fondo es una invitación a vivir con rectitud, a asumir la responsabilidad de nuestros errores y a entender que la moral y la ética siempre han sido pilares fundamentales para mantener unida a la sociedad, incluso a través del miedo, el misterio o el mito. Muchísimas gracias por las preguntas, Carol. Espero que les haya gustado. Hola, gracias por tomarme en cuenta para esta entrevista. Con mucho gusto comparto mi opinión sobre esta leyenda. En lo personal, quiero comentar que siempre me han gustado mucho las leyendas, independientemente de si las historias son reales o si forman parte de la imaginación y de la tradición oral de las personas. Considero que este tipo de relatos tienen un valor muy importante, porque forma parte de la cultura, de las costumbres y de la identidad de una comunidad. En mi opinión, la leyenda de la penitente o de la mujer que se sube a los taxis es una historia urbana muy interesante que tiene esta ciudad de León. Cuenta la historia de una mujer que aborda un taxi durante la noche y le pide al conductor que la lleve a visitar varios templos para después dirigirse al panteón de San Nicolás. Al terminar el recorrido, el taxista descubre que ella o aquella mujer pues ya había fallecido años atrás. Y pues más allá de saber si la historia ocurrió realmente o no, considero que lo importante es el significado que tienen estas leyendas para nuestra ciudad. Son relatos que se han transmitido de generación en generación y que nos permite conocer las creencias, los miedos, las tradiciones y la manera en que las personas de otras épocas interpretaban su realidad. Personalmente considero que conservar y compartir estas historias ayudan a mantener viva nuestra cultura y permiten que las nuevas generaciones conozcan una parte de la riqueza histórica de nuestra ciudad de León, Guanajuato. Por eso es que pienso que las leyendas tienen un valor especial y que vale la pena seguir escuchándolas y compartiéndolas en todo momento. Gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Sofía y soy una de las entrevistadas y voy a responder unas preguntas que me hizo Carol acerca de la leyenda de penitencia. Personalmente creo que tiene un trasfondo profundamente moral, más allá de que sea un elemento sobrenatural o de terror. Siento que este tipo de historias funcionaban en su época y siento que siguen funcionando hasta la fecha como una herramienta para reflexionar sobre las acciones, la conciencia y la culpa. Nos recuerda que los actos tienen consecuencias y que la verdadera penitencia muchas veces nace de falta a nuestros propios principios, a la palabra dada o a los valores de la comunidad. Como en una parte de la leyenda, su hijo hace mucho énfasis en que su mamá no podía descansar en paz por todo lo que había hecho en vida. Y pues siento que en el fondo es una invitación a vivir con rectitud, a asumir la responsabilidad de nuestros errores y a entender que la moral y la ética siempre han sido pilares fundamentales para mantener unida a la sociedad, incluso a través del miedo, el misterio o el mito. Muchísimas gracias por las preguntas, Carol. Espero que les haya gustado.